Vamos a hacer un breve repaso de matrices, dado que este método que vamos a entrar a ver, que es el método de Cholesky, es un método que se basa mucho en las herramientas matriciales. Entonces, ya anteriormente, cuando hemos hablado de los programas de Gauss, de Gauss-Seidel, y cómo introducir sus valores, sus coeficientes, etcétera, ya habíamos hablado de lo que era el concepto de matriz, pero lo vamos a volver a definir. Una matriz es un arreglo de números, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar los números reales, dispuestos, ¿sí? Dispuestos en m filas y n columnas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Una matriz no es otra cosa que una tabla, chicos. Es una tabla que cruza datos. Va a cruzar datos dispuestos en filas y en columnas, ¿sí? Puede ser n filas, en m filas, n columnas, las columnas que quieran, las filas que quieran, ¿sí? Una matriz no tiene una dimensión única, ¿sí? Puede estar dispuesta en distintas dimensiones. Por ejemplo, vamos a darnos un ejemplo acá. Tenemos una matriz 1, 2, 4, 7, 3, 0, menos 1, 6, 9. Tenemos una matriz que tiene o es un arreglo de números que está dispuesta en 3 filas y 3 columnas, ¿sí? 3 filas y 3 columnas. Eso es algo que tiene que quedar bastante claro. La dimensión de una matriz se refiere al número, mejor lo vamos a poner así, al número de filas por el número de columnas. Entonces, la dimensión de una matriz no es otra cosa que el número de filas por el número de columnas. En este caso, la dimensión de esta matriz va a ser igual a ¿cuántas filas tenemos? 1, 2, 3 filas. Las filas siempre nos hablan del sentido horizontal, chicos, y las columnas del sentido vertical. Tenemos una columna, 2 columnas, 3 columnas. Entonces será 3 por 3, porque tenemos 3 filas por 3 columnas. La dimensión siempre se anota con filas primero y luego las columnas. Entonces, esta se define como una matriz, o la pondremos así. Una matriz que tenga el mismo número de filas, ¿sí? Una matriz que tenga el mismo número de filas que el mismo número de columnas se define como una matriz cuadrada, ¿sí? Una matriz cuadrada. Si ustedes tienen una matriz de este tipo, nos vamos a dar otro ejemplo. 1, 7 ya no, otro número. 5 menos 4, 6, 3, 0. En este caso, chicos, ¿qué dimensión tiene esta matriz? Esta matriz es distinta de la anterior, de la de arriba. ¿Por qué? Su dimensión nos habla de una matriz que tiene ¿cuántas filas? 2 filas por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3 por 3 columnas. En este caso, el número de filas no es igual al número de columnas. Entonces, esta no es una matriz cuadrada. Esta no es una matriz cuadrada. Simplemente se le va a conocer como rectangular. Como rectangular. Tenemos en este caso una matriz que ahorita ustedes vayan pensando en la dimensión y vamos a ver por este otro lado otra matriz con otra dimensión para que ustedes puedan ir practicando y saber diferenciar qué tipo de matriz es cada una. Vamos a ver la primera matriz. Esta matriz, les pregunto chicos, ¿será cuadrada?
Primero veamos la dimensión. La dimensión de esta matriz es, vamos a ver cuántas filas tiene. Tiene 1, 2, 3, 4 filas. Tiene 4 filas. ¿Y qué cantidad de columnas tendrá? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 columnas, ¿sí? Tenemos una columna, 2, 3, 4 columnas. Entonces, esta es una matriz de 4 por 4. Si el número de filas es igual al número de columnas, entonces esta es una matriz cuadrada. Por este otro lado, ¿qué tipo de matriz tendremos? ¿Será cuadrada o será simplemente rectangular? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos una fila, tenemos 2 filas, tenemos 3 filas. Entonces, en la dimensión siempre anotamos primero el número de filas y vamos a ver cuántas columnas tenemos. Tenemos 4 columnas. Esta no es una matriz que tenga el mismo número de filas que de columnas. Esta es una matriz simplemente rectangular. Entonces, la única matriz cuadrada que habíamos visto en estos dos ejemplos es esta de acá, porque es 4 por 4 o porque tiene el mismo número de filas que de columnas. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué es una matriz simétrica. Vamos a ver qué es una matriz de tipo simétrica. Para eso, una de las condiciones principales, chicos, es saber dos cositas. Saber diferenciar las matrices cuadradas de las matrices rectangulares. ¿Sí? Una matriz simétrica solamente puede ser cuadrada. Pero antes de entrar al concepto de matriz simétrica tenemos que ver algo que es también bien importante. Algo súper importante. ¿En qué consiste? Tenemos que ver qué es, chicos. Tenemos que ver qué es la matriz transpuesta. Antes de ver la matriz simétrica hay que ver qué es la matriz transpuesta. La matriz transpuesta, chicos, la matriz transpuesta se representa de esta manera, ¿sí? Si una matriz se llama A, por ejemplo, la matriz transpuesta no es otra cosa que intercambiar las filas de la matriz por las columnas o viceversa, las columnas de la matriz por las filas, ¿sí? Las columnas de la matriz por las filas. Vamos a darnos un pequeño ejemplo. Tenemos una matriz B que es la siguiente. 1, 3, 7, menos 2, 7, 6, 3, 2, menos 1. Y queremos saber cómo transponer esta matriz. Para transponer esta matriz lo único que tenemos que hacer es cambiar filas por columnas. Vamos a cambiar. Por ejemplo, primera fila. Tenemos 1, menos 2, 3. Ahora esta primera fila se va a convertir en la primera columna. Será entonces 1, menos 2, 3. La segunda fila se va a convertir en la segunda columna. Teníamos 3, 7, 2. Ahora será nuestra segunda columna. 3, 7, 2. Ojo que debemos respetar el orden en el que aparecen nuestros valores, dado que no podemos cambiar. No puedo escribir, por ejemplo, no podría escribir 3, 2, 7. No, porque acá está 3, 7, 2. Entonces, yo tengo que hacer lo mismo y escribir en ese mismo orden. Luego tenemos en la tercera fila 7, 6, menos 1. Será nuestra tercera columna. 7, 6, menos 1. Esa es nuestra matriz transpuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos viendo solo ejemplos con matrices cuadradas, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Se puede transponer cualquier tipo de matriz, sea cuadrada o rectangular, pero lo que nosotros vamos a utilizar en este caso, en este método, son matrices cuadradas. Así que es por eso que estamos viendo ejemplos también de matrices cuadradas.
como les decía, pueden cambiar filas por columnas o columnas por filas. Va a dar lo mismo, chicos. Pueden ponerle pausa al ejercicio y tratar de hacer de esta misma matriz, hacer el cambio, pero ahora la primera fila, fíjense, la primera fila, lo vamos ahora juntos. La primera fila era 1, 3, 7, se ha vuelto la primera columna era 1, 3, 7, se ha vuelto la primera fila, 1, 3, 7. La segunda columna nos decía menos 2, 7, 6, se ha vuelto en la segunda fila, menos 2, 7, 6. La tercera columna, 3, 2, menos 1, se ha vuelto en la tercera fila, 3, 2, menos 1, ¿sí? No interesa si ustedes hacen un cambio de filas por columnas o de columnas por filas. Ahora vamos a hacer el cambio de columnas a filas, ¿sí? Entonces, primero queremos hallar la matriz C transpuesta. Se anota como, pongámoslo entre comillas, un exponente, ¿sí? La T, que eso indica que la matriz ha sido transpuesta. Bien, entonces vamos a escribirla. Ahora vamos a tomar la primera columna, nos decía 8, 4, menos 1, se convierte en la primera fila. 8, 4, menos 1. La segunda columna, 0, 5, 6, se convierte en la segunda fila. La tercera columna, 2, 3, 7, se convierte en la tercera fila. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que podemos transponer. Sea que ustedes quieran cambiar de fila a columna o de columna a fila, les va a dar lo mismo. No va a variar en absoluto. Bien, entonces, ahora que ya sabemos el concepto de matriz transpuesta, podemos volver al concepto de matriz simétrica. ¿De qué nos habla una matriz simétrica? Una matriz simétrica nos dice, primero, que necesita dos condiciones. Una matriz simétrica necesita dos condiciones. La primera, que la matriz debe ser cuadrada, ¿sí? Es decir, debe tener el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Y la matriz debe cumplir esta condición. Digamos que la matriz se llama A, ¿sí? Genéricamente A debe ser igual a la transpuesta. Es decir, no importa que ustedes transpongan su matriz, la matriz debería seguir siendo idéntica. Por ejemplo, vamos a ver si este ejemplo C y B que nos hemos dado acá arribita eran o no matrices simétricas. ¿Es una matriz cuadrada? Sí, es una matriz cuadrada. B es una matriz cuadrada porque es de 3 por 3. La matriz original será igual a la simétrica, eso lo podemos comprobar de esta manera. Vamos a ver, el primer elemento era 1. ¿Sigue siendo 1? Sí. El segundo elemento de la primera fila era menos 2. ¿Acá tenemos menos 2? No. Menos 2 no es igual a 3. Entonces, si al menos uno de los elementos no coincide, automáticamente esa matriz no va a ser simétrica. Vamos a darnos un ejemplo genérico. ¿Sí? Vamos a darnos un ejemplo genérico, el cual está dado por letras. A, B, C. Vamos a darle a B, D, E, C, E, F. ¿Sí? Vamos a ver, esta matriz vamos a llamarle A genéricamente. Veremos qué nos da la matriz transpuesta. Primero les pregunto, ¿la matriz A es cuadrada? Una de las primeras condiciones que tienen que fijarse para que la matriz sea simétrica es que sea cuadrada. En este caso, la matriz A tiene 1, 2, 3 filas. Muy bien, tiene 3 filas. ¿Por cuántas columnas? Tenemos 1, 2, 3 columnas. Ok, si tenemos 3 filas por 3 columnas, eso nos indica que la matriz es cuadrada. Veamos cuánto nos da la transpuesta. Tomamos la primera fila A, B, C y la convertimos en primera columna. A, B, C. También podrían hacerlo de columna a fila, ¿sí? No hay un orden establecido. Acá tenemos en la segunda fila B, D, E. Se va a convertir en la segunda columna. Tercera fila C, F será la tercera columna. Ahora vamos a ver si estas dos matrices, primero vamos a ver si la matriz es simétrica, pero para eso hay que ver que estas dos matrices deben ser iguales. Vamos a decir, tenemos que ver que la condición se cumpla, que sean iguales. ¿Será este el caso en el que sean iguales? Vamos a ver. Primer elemento tenemos A, elemento, le diremos 1, 1, A. Acá en la otra matriz, elemento 1, 1, A. Vamos con el siguiente elemento, elemento 1, 2. Elemento
de la primera fila, segunda columna. Acá tenemos B, elemento 1, 2 en la otra matriz es B. Elemento 1, 3, primera fila, tercera columna. Tenemos C, en la otra matriz tenemos C. Elemento 2, 1, fila 2, columna 1. Tenemos B. Elemento 2, 1 en la otra matriz, tenemos B. Muy bien. Hasta ahora son iguales. Vamos a ver el siguiente elemento. Elemento 2, 2, fila 2, columna 2. Tenemos D, tenemos D. Elemento 2, 3, fila 2, columna 3, tenemos E, tenemos E. Elemento 3, 1, fila 3, columna 1, tenemos C, acá tenemos C. Elemento 3, 2, fila 3, columna 2, tenemos E, tenemos E. Elemento 3, 3, fila 3, columna 3, tenemos F, tenemos F. ¡Ah! Absolutamente todos los elementos son iguales. No importa que hayamos transpuesto, las matrices son iguales. Entonces hemos comprobado que son iguales, ¿sí? Por tanto, podemos decir que A es simétrica. ¿Por qué? Primero ha cumplido la condición de que era cuadrada. Y luego ha cumplido la condición que A es igual a su transpuesta. Entonces, así es que podemos comprobar que una matriz es simétrica. Vamos a darnos un ejemplo numérico en el que ustedes puedan determinar si es o no una matriz simétrica. Ustedes vayan viendo si es o no es una matriz simétrica. Bien, entonces vamos a hallar la transpuesta. Vamos a hacer otra vez de filas a columnas. Primera fila se convierte en primera columna. Segunda fila se convierte en segunda columna. Tercera fila se convierte en tercera columna. Bien, la matriz es cuadrada, ¿sí? La primera condición está cumplida, la matriz es cuadrada. La segunda condición nos dice que debe ser igual la matriz original a la matriz transpuesta. Si nos fijamos, todos los elementos son idénticos. Esto coincide completamente. Entonces, con eso acabamos de comprobar que también B es, vamos a poner por tanto, B es simétrica. Continuamos. Vamos a darnos un último ejemplo para que ustedes le pongan pausa al video y puedan ver si esta es o no una matriz simétrica o no lo es. Bien, para eso primero, para que sea simétrica, vean si la matriz es cuadrada. En efecto, es una matriz cuadrada, es de 3 por 3. Vamos a ver cuánto les da la transpuesta. Pueden ponerle pausa ahora para ya ustedes ver y luego comprobar su inferencia. Vamos a hacerlo al revés esta vez. Primera columna era 8, 1, 4. Segunda columna era menos 1, 7, 6. Se ha vuelto segunda fila. Tercera columna se ha vuelto tercera fila. No importa si ustedes hacen columna a fila o fila a columna, les da lo mismo. Vamos a comprobar ahora. Tenemos 8 es igual a 8. Menos 1 es igual a 1. Uy, fíjense esto, chicos. Menos 1 es igual a 1. No son iguales. Menos 1 no es igual a 1. Y si se fijan, los otros elementos sí casi coincidían. Acá tampoco, fíjense, 1 no es igual a menos 1. Si al menos un elemento, y peor aún 2 elementos, no coinciden, entonces directamente la matriz no es simétrica, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense esas diferencias. Menos 1, 1, acá tenemos 1 menos 1. Entonces decimos, por tanto, C no es simétrica. Sí cumplía la condición de que era cuadrada, pero C no había sido igual a la matriz transpuesta. El signo ya les sirve para decir, menos 1 no es igual a 1. Entonces, directamente, si no coinciden en el signo y en el valor, no es una matriz simétrica. Acá en este caso ha sido solo por el signo, ¿no? Pero sean bastante cuidadosos con eso. Bien, ahora vamos a entrar a ver otra característica que tenemos que estudiar, que son los determinantes.
Si ustedes tienen una matriz, les voy a dar un ejemplo bien gracioso, ¿sí? Diremos gracioso. De una matriz 1 por 1, digamos que es 8. ¿Cuánto les dará el determinante de esa matriz? El determinante de A, el determinante de 8 es igual a 8. Bastante intuitivo, ¿no? El determinante de una matriz 1 por 1 es igual al valor que ustedes tengan. No van a ver matrices casi de 1 por 1, pero este es un concepto que tenemos que manejar para el método que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el determinante? Es un valor que va a representar a toda la matriz. Fíjense que las matrices tienen varios números, ¿no? Pero el determinante es un número que representa a toda la matriz. El determinante de una matriz, que es 2 por 2, va a estar dado de esta manera. Lo vamos a hacer primero de manera genérica, ¿sí? El determinante se va a desarrollar de esta manera. El determinante usualmente se escribe entre barras o le pueden poner de esta manera también, determinante y adentro el nombre de la matriz. Bien, entonces lo que hacen es tomar los elementos de la diagonal principal y los multiplican, ¿sí? Y luego es como que lo multiplican y luego puede ir con por 1 positivo. Y estos dos elementos que multiplican de la diagonal principal van multiplicados por un 1 negativo. ¿Cómo va a estar dado esto o en qué consiste? Vamos a tener acá, diagonal principal, A por D. Y luego hemos visto que la diagonal secundaria va a ir con un signo negativo. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos C por B. Entonces nos vamos a dar un ejemplo genérico. Por ejemplo, B. Tenemos la matriz 2, 7, menos 1, 9. Los elementos de la diagonal principal van con signo positivo o van multiplicados por un 1 positivo y los otros van multiplicados por un 1 negativo. Vamos a tener acá, en la diagonal principal tenemos 2 por 9. Tenemos 2 por 9. Hemos de recordar que la diagonal secundaria va con un signo negativo y tenemos menos 1 por 7. Entonces vamos a tener menos 1 por 7, ¿sí? ¿Cuánto nos dará esto? 2 por 9 es 18 y acá tenemos menos 1 por 7 es menos 7. Vamos a tener entonces acá 18 menos por menos nos va a dar más 7. Esto será 25. Un ejemplo más. Tenemos, esto lo vamos a hacer un poco más directo aún. Vamos a darnos otros valores. Diagonal principal, 1 por 3, 3. Diagonal secundaria va con signo negativo. Acá tenemos menos 1 por 5, será menos 5. Vamos a tener 3 menos por menos más, 3 más 5 nos dará 8. El determinante les puede dar algún valor 0, les puede dar algún valor negativo o les puede dar un valor positivo, ¿sí? No se asusten si les da un número negativo o les da 0. Bien, y el determinante de una matriz de 3 por 3. El determinante de una matriz de 3 por 3 se puede hallar por el método de Sarrus o por cofactores. Lo vamos a hacer nosotros por Sarrus. Nos damos una matriz cualquiera, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, 3, 5, 4, 1, 2, 3, menos 1, 7, 0. Entonces, abajo, chicos, esa es la matriz que teníamos, ¿sí? Esa es la matriz original. Le vamos a aumentar las dos primeras filas. Vamos a tener 3, 5, 4, 1, 2, 3. ¿Cuánto nos dará esto? Lo que van a hacer es empezar a trazar sus diagonales principales con signo positivo, ¿sí? Ojo, esto no es algo que se les vaya a preguntar en el examen como hay el determinante o demuestre que esta matriz es simétrica, etcétera, pero sí está involucrado en el método que vamos a entrar a ver. Así que ustedes tienen que dominar esto, ¿sí? Si esto no fuera suficiente, pues les recomiendo que busquen videos, ¿sí? Del método de Sarrus o del método de cofactores para determinantes, para que ustedes puedan saber esto. Este es algo que ya han debido ver en la asignatura de álgebra lineal, pero estamos haciendo un pequeño repaso por si se han olvidado. Entonces lo que hacen es trazar tres diagonales principales partiendo de este elemento, el primer elemento de la matriz, y tres diagonales secundarias partiendo del último elemento que está a la izquierda de la matriz.
Las diagonales secundarias van a ir multiplicados por un signo menos 1 o por menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos acá la primera diagonal, 3 por 2 por 0 será 0. 1 por 7 por 4 es 28. Menos 1 por 5 por 3 es menos 15. ¿Sí? Todo esto iba multiplicado como por un signo positivo. ¿Sí? Y las diagonales secundarias van a ir por un signo negativo. En este caso no necesitamos ponerlo, ¿no? Bien, vamos con las diagonales secundarias. 1 por 5 por 0 será 0. Por menos 1 es menos 0. 3 por 7 por 3 es 9 por 7 será 63. Por menos es menos 63. Menos 1 por 2 por 4 será menos 8. Por menos será más 8. ¿Qué vamos a tener? Tenemos 28 menos 15. Eso nos da 13 menos 63 más 8. Entonces vamos a tener 13 menos 63 menos 50. Más 8 será menos 42. ¿Sí? Un ejemplo más. Nos vamos a dar un ejemplo más para que esto quede claro para una matriz de 3 por 3. La matriz está dada de la siguiente manera. Ahora vamos a copiar las dos primeras filas abajo. Eso es lo primero que tienen que hacer para hallar el determinante. Vamos a tener 3, 8, 0, menos 1, 0, 4. Vamos a trazar nuestras diagonales. Fíjense que no nos sobra ningún número aquí abajo, ¿sí? Van con el signo positivo y vamos a trazar nuestras diagonales secundarias comenzando del último elemento a la izquierda y estas sí tienen que ir multiplicadas por un menos 1. Fíjense que aquí arriba no nos sobra tampoco ningún elemento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos 3 por 0 por menos 3 será simplemente 0. Menos 1 por 2 por 0 será simplemente 0. 2 por 8 por 4 es 8 por 8 será 64. ¿Sí? 2 por 8, 16 por 4, 64. Vamos con las secundarias. Menos 1 por 8 menos 3, eso va a ser 24. Por menos 1 va a ser menos 24. Luego tenemos 3 por 2 por 4. Eso va a ser 24 con el signo, tenemos 24 por menos 1 va a ser menos 24. Luego tenemos 2 por 0 va a ser simplemente 0. ¿Qué tenemos? 64 menos 24 menos 24. 64 menos 48, eso nos va a dar 16. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos hallando nuestros determinantes. Bien, ¿para qué nos va a servir esto de la matriz simétrica y de la matriz, de los determinantes de la matriz que ahora sabemos hallar? Con esto, y algo más que tenemos que ver, antes todavía. Vamos a ver lo que son las submatrices. Las submatrices, chicos, consisten en lo siguiente. Tenemos una matriz cuadrada, por ejemplo, le vamos a dar 3 por 3. ¿Por qué estamos haciendo tantos ejemplos 3 por 3? Porque es con la dimensión que más vamos a trabajar en el método. Entonces, para estar expertos, le diremos así, en este método, ya estamos trabajando con la dimensión que más vamos a ver en el método. La submatriz es lo siguiente. De una matriz 3 por 3, por ejemplo, pueden sacar 3 matrices. De una matriz 4 por 4 podrán sacar 4 submatrices. De una 5 por 5 serán 5 submatrices. ¿En qué consiste? El elemento 1, 1 o hasta el elemento 1, 1 tenemos una submatriz. Tenemos la submatriz 1, 1, le vamos a llamar. Sí, este es A, entonces vamos a llamarle la submatriz 1, 1. ¿Cuánto es el elemento? 7. ¿Cuánto nos da el determinante de 7? Nos da simplemente 7. ¿Sí? Vamos a tomar otra submatriz. ¿Por qué estamos mezclando el concepto con determinante? Porque es como lo vamos a estudiar. La siguiente submatriz va hasta el elemento A22. Entonces, la siguiente submatriz va hasta el elemento A22. ¿Qué vamos a tener hasta ahí? Vamos a tener 7 menos 1, 0, 8. Si ustedes quieren hallar el determinante de esa submatriz, ¿cuánto les da, chicos? 7 por 8, 56. Menos 0 es simplemente 56. Y la última submatriz es el determinante de toda la matriz, ¿sí? Es la matriz entera. Esa es la última submatriz. Entonces, simplemente es copiarla tal cual para poder calcular luego el determinante. ¿Sí? Entonces ustedes ya saben cómo calcular el determinante de esta submatriz. Lo único que van a hacer es aumentarle las dos primeras filas.
Vamos a tener 7 menos 1, 5, 0, 8, 2. Y ya pueden hallar ustedes esta submatriz. Bien, entonces continuamos. Así es como se halla la submatriz. Ahora sí ya podemos entrar para lo que hemos estado preparándonos, ¿sí? Para lo que hemos venido preparándonos, que es saber cómo reconocer una matriz que va a ser definida positiva. Entonces, el concepto que hemos aprendido ahorita de submatrices y de determinantes nos sirve mucho para esto. Eso es lo que vamos a hacer ahora entonces. ¿En qué consiste? Esto consiste en lo siguiente, chicos. Ustedes tienen una matriz. Vamos a darnos un ejemplo de una matriz, ¿sí? Vamos a darnos el ejemplo de una matriz. Vamos a darnos el siguiente ejemplo. 1, menos 1, 2, menos 1, 4, menos 4, 2, menos 4, 6. ¿Sí? Esa va a ser nuestra matriz. Entonces, ¿cuáles van a ser las submatrices de esta matriz? Hallaremos la submatriz de dimensión 1 por 1. Esa submatriz solo considera el elemento 1, 1. Va a ser 1. ¿Cuánto nos da el determinante de esta matriz? El determinante de 1 es 1. Vamos a hallar ahora la segunda submatriz. Creo que vamos a utilizar otro color para que se note más. El siguiente determinante. Para la submatriz de dimensión 2 por 2 va a estar dada de la siguiente manera. Tenemos 1, menos 1, menos 1, 4. Ojo que este es el orden que deben seguir, ¿sí? No es que tomen cualquier cuadrado ni nada parecido, sino tomamos el elemento que va hasta el elemento A22. ¿Cuánto nos dará este determinante? Acá tenemos 1 por 4, 4. Menos 1 por menos 1, eso nos da 1. Con el signo cambiado nos va a dar menos 1. 4 menos 1 nos da 3. ¿Sí? El determinante acá nos ha dado 1, acá nos ha dado 3. Finalmente, ¿cuánto nos dará la submatriz final? La submatriz final es la matriz simplemente total. Acá tenemos 1, menos 1, 2, menos 1, 4, menos 4, 2, menos 4, 6. Ahora de esto tenemos que hallar su determinante, entonces lo vamos a anotar directamente entre barritas y vamos a hallar. ¿Cuántas filas tenemos que copiar y cuáles, chicos? Tenemos que copiar las dos primeras filas y ver cuánto nos da este determinante. Para eso entonces vamos a trazar nuestras diagonales principales con signo positivo y las secundarias con signo negativo. Entonces tenemos 1 por 4 por 6 es 24. Menos 1 por menos 4 por 2, eso va a ser 8. 2 por menos 1 por menos 4, eso nos da 8. Acá tenemos menos 1 por 6, es 6 positivo. Por menos 1 nos dará menos 6. 1 por menos 4 por menos 4 será 16 positivo. Por menos 1 nos da menos 16. Y luego tenemos 2 por 4 por 2. Eso nos da 16. Con el signo cambiado nos da menos 16. ¿Cuánto nos dará esto? Acá tenemos 24 más 16 menos 6 menos 16 menos 16. Este 16 con el menos 16 se pueden ir. Y acá, ¿cuánto tenemos? Menos 6 menos 16 nos da menos 22. Más 24, eso nos da 2 positivo. Fíjense, chicos, ¿para qué hemos hallado el determinante? Hasta ahora no tenía mucho sentido, ¿no? Pero fíjense, el determinante de las submatrices nos ha dado siempre un número. Nos ha dado siempre un número que es mayor a 0. Si el determinante de todas las submatrices, ¿sí? Si al hallar el determinante de todas las submatrices descubrimos que es mayor a 0, entonces, o lo podemos poner directamente, entonces hablamos de una matriz definida
positiva. ¿Sí? Así se le conoce a las matrices cuyos determinantes de sus submatrices les han dado un número distinto de 0. Si en todos los determinantes hallados de las 3 submatrices en este caso, o de todas las submatrices en total, es mayor a 0, la matriz es definida positiva. Si en al menos uno de los determinantes de las submatrices el valor es distinto de 0, mejor dicho, es menor a 0, le diremos, si el determinante es menor a 0, automáticamente la matriz no es definida positiva. Si les da un número igual a 0 en algún determinante, la matriz no es definida positiva, ¿sí? Les tiene que dar un número que sea mayor a 0 para que la matriz se llame definida positiva. Con todo esto que hemos visto ahora, más el concepto que hemos visto de matrices simétricas, es que nosotros ya podemos entrar al método. Pero bueno, algo más antes de terminar el video, ¿sí? Que tenemos que repasar, que es la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices. Entonces, ¿en qué consiste la multiplicación de matrices? Vamos a hacerlo igual solo para matrices de 3 por 3 explícitamente, dado que es el caso que nosotros vamos a estudiar más. Y vamos a ver explícitamente el caso que nosotros vamos a estudiar también para que no haya alguna confusión, ¿sí? Vamos a ver solamente ese caso, chicos, para que no se les haga más tedioso o esto se convierta en algo un poco más pesado. El ejemplo que nosotros, o no el ejemplo, sino el caso que nosotros vamos a ver es este, chicos. Tenemos A, B, C, D, E, F y acá tenemos 0, 0, 0. Las matrices, chicos, las matrices cuyos valores por encima de la diagonal principal son nulos, ¿sí? Ojo que esta es la diagonal principal, que ya lo hemos visto también en el método de Seidel. Si tienen una matriz cuyos valores por encima de la diagonal principal son nulos, estamos hablando de una matriz que recibe el nombre de triangular inferior. ¿Por qué? Porque solo los valores por debajo de la diagonal son distintos de 0. Entonces así se le conoce. Eso no se olviden, porfa. Y entonces, ¿qué nombre creen que reciba? ¿Qué nombre creen que reciba una matriz que está dada de esta manera? Una matriz que está dada de esta manera, donde los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Ah, esa se llama triangular, pero ahora será superior. Ese es el único caso que nosotros tenemos que saber de multiplicación, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera matriz se multiplica en sentido horizontal, de izquierda a derecha, y la segunda va de arriba hacia abajo, ¿sí? Si es que aún así no logran pillar la hermenéutica, chicos, no voy a ser exigente dadas las circunstancias, ¿sí? Lo que pueden hacer es anotarse en un papelito, ¿sí? No un chanchullo, chicos, por favor, pero sí un papelito de esta multiplicación y tenerla bien en mente cómo se hace. Esta multiplicación es la única que ustedes tienen que saber, no se preocupen más si no se acuerdan. Tomamos la primera fila y la primera columna. Primer elemento por primer elemento. Tenemos A por A, eso es A cuadrado. Luego tenemos 0 por 0, 0. Más 0 por 0, 0. Vamos al siguiente valor. Vamos a tomar esto era A cuadrado. Vamos a tomar la misma fila, ¿sí? Pero ahora vamos a tomar, vamos a tomar la siguiente columna. Vamos a tomar la segunda columna. Tenemos A por B, eso va a ser AB. Más 0 por D, eso va a ser 0. Más 0 por 0, eso va a ser 0. Entonces ya tenemos la multiplicación de nuestro siguiente elemento. Ahora tenemos que hacer para la tercera columna, tomamos la tercera columna. Tenemos A por C, eso es AC. Más 0 por E, 0. Más 0 por F, 0. ¿Sí? Vamos al siguiente elemento. Ahora ya no tenemos nada más para multiplicar. Ya hemos multiplicado todas las columnas de la segunda matriz. Ahora vamos a tomar entonces la segunda fila de la primera matriz y volvemos a tomar la primera columna de la segunda matriz. Si esto no está quedando claro, chicos, por eso les digo, no se asusten. Solamente aprendan esta matriz, ¿sí? Pero para que me sigan, sería bueno que ustedes realmente esto lo dominen. A por B es AB.
Luego tenemos d por 0, 0, 0 por 0, 0. Ya no tenemos nada más que hacer en la primera columna. Pasaremos al elemento que va a tener en la segunda columna. Permítanme, acá se ha borrado este numerito que era A, ¿sí? Y acá teníamos esto acá. Vamos a pasar al segundo elemento de la segunda columna. Tenemos b por b es b cuadrado. Luego tenemos más d por d es d cuadrado. Y 0 por 0 nos da 0. ¿Sí? Entonces ya no tenemos nada que hacer en la segunda columna. Vamos a pasar al elemento que tiene que estar en la segunda fila, tercera columna. ¿Cómo pueden hacer esto si no se están ubicando muy bien esto? Si no se entiende muy bien. Acá necesitamos hallar el elemento para la posición 2, 3, segunda fila, tercera columna. Entonces, tomo la segunda fila de la primera matriz y la tercera columna de la segunda matriz. Si queríamos para este elemento 2, 2, hemos tomado la segunda fila y la segunda columna. Para el elemento 2, 1 hemos tomado la segunda fila, la primera columna. Para el elemento 1, 3, hemos tomado la primera fila, la tercera columna. ¿Sí? De esa manera también se pueden ubicar más rápidamente. Bien, entonces vamos a hallar nuestro siguiente elemento. Tenemos B por C es BC, D por E es DE, 0 por F es 0. Vamos a pasar a nuestra última fila. Les pregunto entonces, chicos, para el elemento 3, 1, ¿qué fila tengo que considerar? Tercera fila, primera columna, ¿sí? Entonces tenemos C por A, eso va a ser CA, E por 0, 0, F por 0, 0. Luego tenemos para el elemento de la segunda columna en la tercera fila, tenemos C por B es CB, E por D es ED, y luego tenemos, esto es D por si acaso, y luego tenemos F por 0, 0. Y finalmente vamos a pasar a la tercera columna. Tenemos C por C, C cuadrado, E por E, E cuadrado, F por F, F cuadrado, ¿sí? No se olviden que lo más importante que ustedes sepan es esta matriz, la voy a remarcar, ¿sí? Si no ha quedado claro la multiplicación, por lo menos que esta matriz no se les olvide, chicos, ¿sí? Esa es la matriz más importante. No necesitamos ver más de multiplicación, no vamos a ahondar en algo que no vamos a ver más, sino que lo más necesario es esta matriz. Con estos datos ya dados, pues vamos a poder entrar con una base sólida a ver lo que es el método de Cholesky, que es el último método que vamos a ver para esta parte, para este capítulo, ¿sí? De sistemas de ecuaciones lineales. Nos vemos en el siguiente video entonces.